Ahora sí, este es nuestro primer negocio. Mr. Robert, el ángel. Durante las constantes reuniones que empecé a tener con Mr. Robert para hacerle preguntas sobre el terreno y, en cierta forma, negociar su compra, sentía amplia confianza con él. Lo admiraba muchísimo. Me encantaba escuchar sus historias. Había realizado a través de los años una gran cantidad de negocios con latinos, principalmente con mexicanos, y de hecho, me contaba cómo volaba en su jet privado con amigos y clientes a Ciudad Victoria, a Tamaulipas, para llevarlos a algún lugar de cacería o de pesca sin ningún tipo de permiso. Me decía riéndose, me encanta tu país, allá los permisos se consiguen al aterrizar, solo es cuestión de repartir algunos cuantos billetes de $20, en cambio aquí, el gobierno hace todo muy burocrático. En la esfera de esa confianza, un día le dije que no contábamos con suficiente dinero para construir el taller y dar también el enganche para el crédito, por lo que me propuso rentarnos el terreno por 2 años para que construyéramos, pudiéramos comenzar a operar y reunir el capital necesario para comprar el terreno, o al menos dar el enganche. Fue así como firmamos el contrato de renta aproximadamente en julio de 2002 y empezamos a pagarle mensualmente, aunque estábamos tan asustados e intimidados por los inspectores del municipio que no quisimos cambiarnos de inmediato, esperando primero construir para que no interfiriera con los permisos ni inspecciones del proyecto. Finalmente, estábamos en la primera sociedad y no teníamos urgencia de ocupar las nuevas instalaciones hasta que estuviesen listas. Aquí es donde nos topamos con una gran pared. No teníamos la más remota idea de cómo construir. Estábamos en Estados Unidos, pero no podíamos hacer las cosas de la manera como acostumbrábamos en Monterrey. Construir y después, si se ordenaba alguna inspección, sacar los permisos pertinentes. Éramos extranjeros y no queríamos problemas. Después de todo, estábamos embarcados como familia en el negocio de nuestras vidas. No sé ni cómo fui a dar con un arquitecto retirado que desde su casa tramitaba los permisos de construcción en el municipio. Primero, había que preparar todos los planos, realizar algunos estudios de mecánica de suelos y con eso podíamos arrancar. Para eso ya teníamos cotizaciones de diversos fabricantes de edificios metálicos y nos habíamos decidido por alguien de San Antonio. Este fabricante, a cambio de un primer pago, entregaba los planos del edificio junto con los del terreno. El arquitecto tenía que diseñar la base de concreto, el sistema eléctrico, plomería y demás instalaciones. Debido a que el señor no estaba muy actualizado o que se había acostumbrado a trabajar con compañías de recursos ilimitados y sumado a nuestra inexperiencia, el camino para conseguir los permisos y poder arrancar la construcción se volvió por demás tortuoso. La cobertura de estos requisitos se fue posponiendo constantemente. Los planos eran continuamente rechazados y cada cambio requería semanas. Hablábamos de la preparación y discusión con el arquitecto y lo que demoraba el personal del municipio en revisarlos. Mientras tanto, el terreno continuaba en total desuso, pero cada mes seguíamos pagando la renta a Mr. Robert. Cuando llegó aquel fatídico 31 de diciembre, con un proyecto de expansión en mano, parecía que todo se volvería a perder. Al recordarlo, vuelvo a sentir el vacío en el estómago que experimenté ese día. El mismo que nos azotaba cada vez que un abogado tocaba nuestra puerta cuando estábamos quebrados en Monterrey. El mismo que percibía cuando negociábamos con el auditor de Hacienda. El mismo que se presentaba cada vez que cruzábamos la frontera de regreso a México cargados de productos para reventa. Yo creo en Dios y definitivamente pienso que tiene ángeles entre nosotros. Lo primero que se me ocurrió fue pedirle consejo a Mr. Robert. Incluso pudo haber tenido alguna otra propiedad que rentarnos mientras terminábamos de construir, pero no sabíamos si aguantaríamos el pago de 2 rentas. Cuando llegué y le comenté lo que nos había sucedido, salió de su oficina y le dijo a Margie, su asistente, voy con Armando a ver unos terrenos. Nunca supo pronunciar bien mi nombre, pero a mí no me importaba, nunca lo corregí. De inmediato se dirigió a un predio en particular, ubicado a una cuadra del que estábamos rentando, y me dijo, este es perfecto para que se monten temporalmente. De hecho, si se acomodan de una forma, no tiene vista a la calle y ningún inspector los molestará. Era un terreno en forma de L, una parte quedaba atrás de otro negocio y no se apreciaba desde la calle si se estaba reparando un camión. Solo que así, como los inspectores no lo verían, los posibles clientes tampoco. Mientras nos dirigíamos de regreso al departamento que Mr. Robert utilizaba como oficina, con mucho miedo, vergüenza y timidez, le pregunté cuánto sería la renta de la nueva propiedad. Aún recuerdo su respuesta y casi rompo en llanto al hacerlo. ¿Te parece lo suficientemente barato si te lo doy gratis? No tuve palabras para contestarle.
No sabía cómo agradecerle. Llegamos de regreso con Margie, le pidió que me diera las llaves del candado, que quitaban el anuncio de renta y le informó que estaríamos utilizando ese terreno hasta que nos pudiéramos cambiar al nuestro, ya terminada la construcción. Más aún, no pagaríamos ni la electricidad ni agua que utilizáramos. Nunca había pensado que un gringo millonario se transformara en ángel custodio y nos protegiera de esa manera. Así fue como preparamos la mudanza de manera express y el día siguiente, lunes, cuando el antiguo socio llegó al negocio, habíamos desaparecido. Así como nos sorprendió días antes al corrernos, ahora queríamos regresarle el regalo no avisándole acerca de nuestra partida. La construcción. Como ya mencioné, meses atrás había conseguido un arquitecto retirado para obtener los permisos de construcción. Diseñaba instalación eléctrica y la plomería, pero pensando siempre en el proyecto de una gran empresa. El detalle era que nosotros ya no teníamos capital disponible, y menos ahora que nos habían forzado a cambiarnos a otra ubicación con la respectiva pérdida de ventas y los gastos de la mudanza y reinstalación. Teníamos acaloradas discusiones de cómo reducir al mínimo posible la inversión en su diseño, pero alegaba no poder más. En el diseño de un proyecto como el nuestro, los lineamientos de la ciudad establecen reglas no solo para la instalación eléctrica, también para las líneas de plomería, el tamaño y espacio de los baños, ventilación, aire acondicionado, el torque o ajuste de los tornillos que sostienen las vigas y cables tensoras del edificio metálico, la posición de las puertas, el anuncio de salida de emergencia, la presencia máxima de combustibles dentro del edificio, extintores, iluminación, la necesidad de una trampa de grasa en el drenaje, estacionamientos para autos con espacios reservados para minusválidos con sus respectivos accesos al taller y lo que acabó siendo nuestro talón de Aquiles, el drenaje pluvial. Dado que el terreno que adquiríamos sumaba aproximadamente 1 hectárea, el gobierno municipal quería saber cómo íbamos a administrar el agua de lluvia, dónde se almacenaría o canalizaría. ¡Wow! Dudo mucho que las autoridades en México tengan un plan así para las vías públicas y resulta que en Estados Unidos se lo piden a las empresas privadas. Y nos estancamos, puesto que solo teníamos acceso a una calle, la que no contaba con sistema de alcantarillado ni drenaje pluvial abierto, como es muy común en la Unión Americana. El arquitecto pretendía utilizar casi 1/4 parte del terreno para la construcción de una presa de retención de agua, conectada a un sistema de tubería subterráneo, y me preguntaba, ¿cómo diablos íbamos a poder pagar por eso? Después de meses parados por todo este procedimiento y teniendo el resto de los planos aprobados, tomé la iniciativa de visitar a los encargados del Departamento de Aguas Pluviales, alentándolos a aprobarnos sin realizar un diseño como el descrito. Nuestro arquitecto se había hecho ya a un lado de las negociaciones mientras nosotros continuábamos sufriendo por la falta de recursos debido a las bajas ventas. 9 meses de rentar habían pasado. Cuando por fin logramos que nos aprobaran el proyecto y podíamos iniciar la construcción, los del Departamento de Aguas Pluviales se dieron cuenta de que solo construiríamos en una pequeña área y que la mayor parte del agua de lluvia se filtraría al subsuelo, por lo que no requeriríamos grandes cambios en el diseño. Bendita decisión, aunque solo adoptada después de muchos meses y miles de dólares desperdiciados en pagos de renta. El tema sigue, ahora poniéndose más interesante. En Estados Unidos no cualquier persona puede realizar instalaciones, sobre todo en lo referente a electricidad, plomería, aire acondicionado, calefacción y ventilación. Estos trabajos tienen que ser desempeñados por técnicos certificados por los mismos municipios, por lo que los costos aumentan. Dichos técnicos, cuando se contratan para un proyecto comercial, incrementan significativamente sus precios. No sé si es porque piensan que si se trata de una empresa es que reúne dinero o si tiene que ver con mayor riesgo o responsabilidad civil. Por fin conseguimos quien se encargara del concreto y el armado del edificio, solo para descubrir que la base estaba sobredimensionada. Con la excusa de que sería utilizada para reparar camiones, el arquitecto adaptó diseño como si fuera para tanques de guerra. Nos encareció la construcción a nosotros y a la vez al pobre contratista le hizo perder dinero porque no revisó los planos correctamente antes de cotizar. En cada paso que se avanza en construcción se tiene que realizar una pausa y esperar algunos días para que venga el inspector del gobierno y dé el visto bueno. Más días se van sumando. Obviamente nunca presupuestamos todo esto y los fondos se acabaron, lo cual nos obligó a tratar de avanzar por las noches en lo que pudiéramos, limpiando, pintando y demás para ahorrarnos unos dólares. Aquí es donde aparecieron otros ángeles, amigos como Helio, Isa, Luis y Javi que nos prestaron dinero. No era fácil ir con los familiares y amigos a pedir, pero como extranjeros nos resultaba sencillo en este país conseguir financiamiento, y menos
si el negocio no presenta un historial crediticio o no tiene activos para comprometer en garantía. Mi tía Rosy había comentado algunos años atrás que quería poner un negocio, pero no se animaba y nosotros necesitábamos capital para terminar. Así es que nos tragamos el orgullo. Recuerdo muchísimo cómo Gaby y yo, con toda la vergüenza del mundo, le ofrecimos se asociara con nosotros. Ella aceptó y pudimos terminar. En agosto del 2003, por fin logramos finalizar la construcción. Conseguimos el permiso de ocupación y empezamos alegremente nuestra mudanza al taller que tanto habíamos soñado.